Muy buenas tardes a todos los presentes y también buenas tardes a aquellos que nos sigan a través de la plataforma Inteca de la UNED. Bueno, yo en primer lugar quiero disculpar la asistencia de don Julio Fuentes, el director del centro, que hoy no ha podido acompañarnos, como él le hubiera gustado, para presentar a Alfonso Marco, que aunque no es la primera vez que nos acompaña, hoy nos va a hablar de un tema especialmente interesante. Alfonso Marco Alonso, bienvenido, muy buenas tardes. Es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y tiene una especial vinculación con los temas relacionados con el ferrocarril, puesto que él ya nació en Canfranc, concretamente en la estación de Canfranc. Ha trabajado en Renfe, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el gestor de infraestructuras ferroviarias y desde 2005 trabaja en Adif. Ha obtenido varios premios de investigación y es autor de los libros Welcome to Hell, Crónica, Antecedentes y Reflexiones en Perspectiva acerca de la guerra y la masacre en Bosnia-Herzegovina, y también otros como El ferrocarril de Cortes a Borja, Ilusión, Realidad y Progreso. Es coautor del cuaderno didáctico del Museo de Vilanova y de los libros 150 años de ferrocarril en Miranda de Ebro y los electrotrenes 444 de Renfe. Colaborador y conferenciante en diferentes foros nacionales e internacionales y autor de más de 200 artículos publicados. El tema que hoy lo trae aquí es un tema de actualidad por lo que supone la efeméride del primer siglo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, que bueno, pues como nos va a contar ahora y como consideran todos los historiadores, dio inicio con un magnicidio que se produjo en la ciudad de Sarajevo en 1914. Entonces, sobre ese tema tan interesante, sobre el que hoy nos va a hablar Alfonso Marco, esperamos que sea del interés de todos ustedes, los que nos siguen aquí, los que puedan verlo tanto en directo como en diferido. Y desde el Centro de Calatayud, pues solamente decir que estamos encantados de recibirle y que esperamos que sea de su interés. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues buenas tardes, muchas gracias a Ana, en nombre de la UNED, y a la UNED por invitarme y contar conmigo como lo ha hecho muchas otras veces. Para mí siempre es un placer venir a Calatayud y particularmente a la UNED. Y también me gusta, como le decía ahora mismo a Ana, me gusta también venir para cosas diferentes de los trenes. Alguna vez he hablado también de Bosnia y de los Balcanes, pero he venido más veces a hablar de trenes y a veces pues también me apetece un poquito hablar de otros temas y más de este tema tan significado en el que yo tengo particular interés, que es una efeméride como es esta que se celebra este año. Como saben todos seguramente, pues el 28 de junio de 1914 se produjo en la ciudad de Sarajevo, en la capital de la actual Bosnia-Herzegovina, el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y de su esposa, que por una serie de causalidades desafortunadas e improbables, por otra parte, como veremos, acabó dando origen un mes después a la declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia, y una semana después ya la guerra generalizada entre un bloque y otro. Como veremos. En primer lugar, lo que quería decir, quería insistir en que lo improbable y lo difícil que era que estallara la guerra y que estallara por esta causa en Sarajevo. Lo cierto es que ocurrió una extraordinaria sucesión de casualidades y un personaje frágil, una conspiración prácticamente de opereta, fraguada en Belgrado por un grupo de jóvenes enclenques y sin ninguna preparación, aunque sin mucho fanatismo, fueron capaces de acercarse por una casualidad afortunada al archiduque y a su esposa, y con 2 disparos de una pistola prácticamente de juguete conseguir 2 muertos. Y esos 2 muertos que dieran lugar a una conflagración, la más importante y la más sangrienta de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay un aforismo que refleja perfectamente esta idea que he tratado de transmitir. Es esta frase que dijo el filósofo francés Henri Bergson, que la guerra era imposible pero probable. Una aparente paradoja. La guerra era imposible, sí, tenían que coincidir muchísimos factores para que todas las rivalidades y los problemas larvados y existentes en Europa y particularmente en los Balcanes dieran lugar a un conflicto generalizado. Pero por otra parte era probable. Había un montón de chispas que podían prender en un lugar o en otro, estuvieron a punto de hacerlo, se pudieron desactivar, y desafortunadamente lo que ocurrió en Sarajevo, que también pudo desactivarse, finalmente no se logró y dio como consecuencia
una sucesión encadenada de acontecimientos desafortunados que acabarían en la guerra. Por otra parte, era improbable también pensar que se produjera una guerra de esas dimensiones, porque ya ciertamente en el siglo anterior, desde las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, se habían producido muchos conflictos, pero se habían mantenido en un nivel local o regional, en fin, no de un alcance tan grande como el de la Gran Guerra. Por ejemplo, la guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, las guerras por la independencia italiana, la guerra de secesión de los Estados Unidos. En fin, muchos conflictos, pero localizados y que se pudieron desactivar para evitar que degeneraran en algo peor. Era una situación de equilibrio difícil, que efectivamente podía llegar a la guerra en cualquier momento, pero también se podría evitar porque al final pues a nadie le interesa la guerra, pero en este caso fue imposible. En estos dos mapas vemos una situación de lo que era Europa en 1914 y lo que sería después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo unas consecuencias de alcance verdaderamente importantes para toda Europa y para todo el mundo y para el futuro. En el primer caso vemos la disposición bastante clara de los grandes imperios, el mapa de la izquierda, el imperio ruso, el austrohúngaro, el imperio alemán procedente de Prusia, el Reino Unido y su gran imperio colonial, Francia, una potencia colonial, una potencia europea continental dominante desde siempre, y por otra parte también el Imperio Otomano en franca regresión pero existente. Y al final, después de la Segunda Guerra Mundial, el mapa cambia por completo. Descendiendo en esta focalización que estamos haciendo, Europa, ahora vamos a pasar a esa parte de Europa concreta que era el Imperio Austrohúngaro, que era el que gobernaba los territorios de la actual Bosnia y Herzegovina, donde se produce el magnicidio. El Imperio Austrohúngaro muchas veces se ha debatido también de qué era realmente. Se ha hablado de una delicada joya o una cárcel de pueblos. ¿Qué era exactamente? ¿Era un lugar bajo la autocracia vienesa que gobernaba con mano de hierro a los demás pueblos, o era efectivamente una cárcel donde se encerraba a pueblos muy dispares, tanto cultural como lingüísticamente, como desde cualquier punto de vista? Probablemente ni una cosa ni otra. Relacionado con lo que las cosas eran en el siglo XIX, era un imperio que podríamos calificar como benigno, pero por otra parte también digamos que en su propia naturaleza de imperio pues tenía el germen de su destrucción, porque era un imperio multinacional enorme. Si observáis en el mapa el imperio austrohúngaro se extendía en numerosos países actuales: la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Hungría, Eslovenia, Italia, Croacia, Bosnia, Serbia. Un imperio así es difícil de gobernar por su propia naturaleza. Lenguas muy distintas, mentalidades muy distintas, eslavos, latinos, la lengua alemana, lenguas eslavas, religiones diferentes, musulmanes, ortodoxos, católicos, mentalidades mediterráneas, Italia, Eslovenia, Croacia, junto a otras pues de un tipo claramente centroeuropeo o incluso oriental por la proximidad con el Imperio ruso. Era algo realmente difícil. Naturalmente se intenta que las cosas cambien a favor de ese imperio, de la centralización y el buen funcionamiento de ese imperio. Como sabéis, el emperador está ahí a la derecha, es el emperador Francisco José. Desde 1848 a 1916 el emperador de Austria-Hungría, y una de las tareas que se impone, consciente de esa dificultad de gobernar un imperio tan variable y tan variado, es un acto que se produce en 1867 que se denomina en alemán, la imagen está de la izquierda, arriba a la izquierda, que vemos los dos escudos unidos de Austria y de Hungría. En 1867 se produce lo que digo, el Ausgleich, que literalmente significa igualación, que es por lo que se constituye lo que es más conocido como el Imperio Austrohúngaro, la doble monarquía, es decir, la unión con igualdad de derechos de dos gobiernos, bajo un único emperador, que es Francisco José, pero dos gobiernos con sus dos cámaras y sus dos esferas de poder, digamos. Austria con su capital en Viena y Hungría con su capital en Budapest. Esto, digamos que satisface las demandas de la mayoría húngara dentro de este imperio austrohúngaro,
pero no es la única, el problema sigue existiendo. De hecho, se estuvo a punto de crear una tercera, una especie de monarquía federada en la que hubieran capitalidades compartidas por debajo de la vienesa, por ejemplo en Praga, o por ejemplo también otro estado de los eslavos del sur, que agrupara los actuales países de Eslovenia, Croacia, Bosnia y parte de Serbia y parte de Montenegro también, pero probablemente era una tarea condenada al fracaso. Y seguimos descendiendo en esta escala geográfica desde Europa, el Imperio Austrohúngaro. Llegamos ya a ese boiling pot que salía en una de las imágenes. Serbia y Bosnia. ¿En qué situación estaban Serbia y Bosnia en aquel momento? Bosnia, desde 1878, tras el Congreso de Berlín, se decidió que, aunque la autoridad nominal seguía perteneciendo al Imperio Otomano, pasaba a ser administrada por el Imperio Austrohúngaro. Y no solo eso, sino que en 1908 dan un paso más y directamente se anexionan ese territorio, lo cual produce un conflicto con Serbia bastante importante, porque Serbia tiene sus propias aspiraciones, con el apoyo y la fraternidad rusa, para constituir un reino serbio poderoso, que sea una potencia regional en esa zona de Europa, y que puedan rivalizar incluso con el Imperio Otomano en decadencia y con el Imperio Austriaco en retroceso en esa parte de Europa. En ese contexto se producen distintos conflictos regionales localizados, por ejemplo las guerras balcánicas entre 1911 y 1913, en la que intervienen países como Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, por la mejor posición de cara a esa capitalidad regional en la zona. Eso naturalmente provoca un conflicto inmediato con Austria-Hungría, que digamos que tiene un problema permanente en esa parte. En el caso serbio, Serbia es un reino relativamente reciente, que aunque existía en versiones medievales como reino y como tradición cultural, lingüística, religiosa, etcétera, en 1878 es cuando se puede considerar el primer acto de la nación serbia moderna. En el caso de Bosnia, como digo, siempre ha sido una encrucijada de caminos, un punto de paso, un punto donde han retrocedido y avanzado las fronteras. Hasta entonces ocupada por el Imperio Otomano, y a partir de ahí con la impronta marcada por los austriacos. En el caso de los austriacos hay que hacer una precisión que hubiera querido hacer antes. Con la división del Imperio Austrohúngaro entre Austria y Hungría, se produce también una división de los territorios del imperio, entre lo que se llama la Cisleitania y la Transleitania. El Leita es un río que divide Austria y Hungría actualmente, y entonces los territorios que estaban en la parte austriaca eran administrados por la parte de la doble monarquía austriaca y los otros por la parte magiar. En el caso de los territorios de Bosnia y Herzegovina y parte de Croacia, Eslavonia y el límite con Serbia, eran gobernados por la parte magiar, que se caracterizó en general por un gobierno bastante despótico, y en todo caso más despótico que el austriaco, que había sido, como decía antes, un gobierno en general benigno, y al que se deben todavía hoy, y todavía es posible oírlo en Bosnia, la mayor parte de las grandes obras de infraestructura, los puentes, los grandes edificios, los ferrocarriles. La red ferroviaria bosnia, que duró hasta los años 60 del siglo XX, fue construida por los austriacos. En el caso de Serbia, como decía, ese reciente ser nacional a partir de 1878, como digo, es el comienzo de una nación moderna, pero se remonta a épocas muy anteriores, y eso es precisamente una parte de los problemas. En la imagen de abajo en el centro, esta imagen creo que es relevante porque es un lugar que está en el actual Kosovo, que se llama el Kosovo Polje, el campo de los Mirlos, que es donde se produjo en 1389 la batalla decisiva entre los turcos y las tropas serbias, que fue una gran derrota para las tropas serbias, y desde entonces pues se ha considerado en el imaginario colectivo serbio pues como una época, una fecha que merecía una venganza y una superación de esa historia forzada por los turcos. Y seguimos descendiendo en esta escala, focalizando desde lo más grande a lo más pequeño, y llegamos ya a Sarajevo, que es una ciudad verdaderamente singular. Nos vamos a referir mucho a esta ciudad porque es una ciudad muy especial, como casi todo el mundo sabe, por lo que ha ocurrido recientemente y también por este magnicidio. Sarajevo es una ciudad, yo creo que si hubiera que elegir una capital europea, Sarajevo
podría ser una buena capital europea, porque es una ciudad que de siempre, tradicionalmente, ha sido una ciudad particularmente cosmopolita. Se le ha llamado con acierto la Jerusalén europea. Ha sido siempre un cruce de culturas entre Oriente y Occidente, una ciudad puente, una ciudad otomana, pero con muchísima presencia cristiana, con presencia eslava, pero también con presencia latina, incluso con presencia judía. Por ejemplo, en la parte abajo a la izquierda podemos ver la sinagoga que existe actualmente. Es una de las sinagogas más importantes de Europa y todavía existe, y es más, es la sede actualmente de una organización benéfica sefardí que se llama la Benevolencia, que se dedica pues a favorecer la clase de apoyo al prójimo necesitado. Este nombre, además, que digo, de benevolencia, probablemente se os sonará muy familiar al español, porque además se escribe benevolencia. Y es porque en Sarajevo siempre ha habido tradicionalmente una colonia de judíos, por una parte judíos askenazíes, es decir, los procedentes de Europa central y oriental, y por otra parte judíos sefardíes, procedentes de España y Portugal de la época de la expulsión de los reyes católicos, de finales del siglo XV. Y hasta hoy mismo todavía hay alguna presencia y algún ciudadano de Sarajevo que es capaz de hablar en ladino y que es capaz de entenderse con un español. Y la benevolencia, entre otras cosas, pues también procura difundir esa obra, ese pequeño latido que queda de la cultura española. Bien, por lo demás, Sarajevo, el nombre de Sarajevo, como he puesto ahí, deriva de las dos palabras turcas que son Saray y Yedibe, que significa el palacio del virrey, y que data de la época en la que se fundó la moderna ciudad de Sarajevo en 1461. He puesto también estas dos imágenes de unas perspectivas generales de la ciudad de Sarajevo porque la morfología de la ciudad es también bastante característica y lo ha sido hasta los recientes bombardeos criminales de los años 90. La ciudad está rodeada de montañas muy altas, montañas de 2, casi 3.000 metros, y surcada por el centro, que es la que marca su personalidad, por un río no muy grande, que es el Miljacka, que desemboca en el río Bosna, y ese puente surcado a su vez por puentes que han marcado mucho la historia y el devenir de la ciudad. En primer plano, en la fotografía de la izquierda, no me funciona muy bien esto, no, es que está iluminado, bueno, no sé si veis, es que me referiré más tarde a este edificio, o lo que se conoce cariñosamente en la ciudad de Sarajevo como la Vijećnica, que en su momento fue el ayuntamiento de la ciudad y con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, pasaría a ser la Biblioteca Nacional de Bosnia y, quizá lo recuerden algunos, objeto de los bombardeos de los ultranacionalistas serbios durante la guerra de ruptura de la antigua Yugoslavia. Allí precisamente es a donde se dirigía en su recorrido Francisco Fernando, como veremos más adelante. Y por fin quiero nombrar, luego hablaremos también más de él, de los personajes que había ese día. Uno de ellos, al que hay que nombrar naturalmente, es abajo a la derecha, a Fehim Čurčić, que era el alcalde de Sarajevo desde 1886 a 1916. Y vamos entrando un poquito más en quién intervenía para que sucediera lo que sucedió y quiénes eran los actores en ese drama que se estaba fraguando en los Balcanes. Por una parte estaba Serbia. En Serbia, entre 1878 y 1903, gobernaba una dinastía que era la dinastía Obrenović, y esa dinastía sería sustituida por un golpe militar y el asesinato físico del propio rey y de su esposa. El rey era Alejandro I de Obrenović y su esposa Draga, que fueron asesinados en un golpe palaciego dirigido precisamente por una sociedad secreta dirigida por el personaje que está arriba a la derecha, que es Dragutin Dmitrievich alias Apis, en honor al dios griego. Este señor era el jefe de los servicios de inteligencia serbios y un partidario pues de la expansión y de la consolidación de una gran Serbia, en oposición tanto a la monarquía como al primer ministro, que tenían una línea, digamos,
más moderada. El primer ministro es el señor que está en el centro arriba con esas barbas, que es Nikola Pasic, y abajo en el centro también pueden ver la foto en la actual plaza Nikola Pasic en la ciudad de Belgrado. Digamos que había tres opciones: la opción monárquica, la opción oficial y la opción extraoficial, que tenía un gran predicamento en el ejército y en fuerzas radicales existentes en Serbia, que lo que buscaban era acabar a toda costa con cualquier vestigio austríaco en una zona que consideraban suya, es decir, particularmente Bosnia. ¿Cómo se materializa ese dominio del coronel Apis? Pues se materializa con una sociedad secreta muy, muy propia en la época, no solo en Serbia, sino en toda Europa, cuyo escudo vemos abajo a la derecha. Es una sociedad secreta que se llama, en serbio es Ujedinjenje ili smrt, que significa unificación o muerte. Esta organización también se conocía con otro nombre que quizá a alguien le suene más, que era la mano negra, o en serbio Černa ruka. Se llamaba la mano porque en principio eran como células, y uno de los miembros, reclutaba a otros 4 que tenían que dedicarse con verdadero fanatismo y entrega total a la causa de la expansión serbia por medio del asesinato o por el medio que fuera. Claro, la situación del gobierno, como antes he dicho, que Pasic, el primer ministro, era un hombre moderado y que partidario de tener una buena relación con Austria, pero era muy difícil. Él no tenía una posición de fuerza para imponerse sobre el ejército y el equilibrio era verdaderamente difícil. Probablemente el gobierno serbio no quería ese atentado ni ningún otro que provocara que Austria entrara en guerra con ellos, pero no tenía la fuerza suficiente para limitar a quienes desde el ejército y desde los servicios secretos serbios querían lo contrario. Otro personaje que quiero nombrar es la otra persona que se ve aquí abajo a la izquierda, que es Jovan Jovanović, que era el embajador de Serbia en Viena en la época del asesinato y de la Primera Guerra Mundial. Jovan Jovanović era de la línea de Pasic y se sabe que indirectamente tanto el primer ministro Pasic como Jovanović avisaron al gobierno austriaco de que tuvieran cuidado con esa visita porque podría pasar algo. Desafortunadamente no se les hizo mucho caso. La persona que les atendió, Leon Biliński, que era el ministro de Finanzas en el Imperio Austrohúngaro, pues no era un hombre, digamos, versado en la actividad diplomática, y entonces quedó la cosa como diciendo, bueno, confiemos en Dios para que no pase nada. Y claro, confiar en Dios para una cosa de estas pues probablemente era un poco excesivo sin tomar otras precauciones. Y seguimos con los actores de este drama. Ya pasamos a los jóvenes bosnios. Los jóvenes bosnios pertenecían a una organización que se llama así, Jóvenes Bosnios, Mlada Bosna, que dependía, como muchas otras organizaciones similares, también tipo de sociedades secretas, dependía de, como he dicho antes, de la organización dirigida por el coronel Apis y Ujedinjenje ili smrt, Unión o Muerte, o la Mano Negra. Y en Bosnia se formó en distintas ciudades la Joven Bosnia, formada por jóvenes, gente muy joven, incluso de 16 años para adelante, la mayor parte entre 16 y 20 años, lo cual a algunos les salvaría luego la vida, como veremos, que querían actuar y querían hacer algo para esa unificación de los territorios, para esa integración de los territorios bosnios en Serbia a toda costa. Este grupo de jóvenes se dirigen al coronel, a Apis, y le proponen que ellos están para lo que se necesite. Inicialmente son rechazados, como la mayor parte de ellos. Por ejemplo, Gavrilo Princip, que es el de la foto más grande, que es quien finalmente comete el magnicidio, había sido rechazado varias veces en sus intentos de alistarse al ejército porque era un joven enclenque de apenas 1,5 metros, no llegaba a 60 kilos y con una apariencia pues francamente desalentadora para cometer atentados o para la guerra. Pero bueno, finalmente, por su fanatismo y su dedicación a esta causa, son admitidos y son entrenados. Hay un grupo de 3 jóvenes bosnios que son Gavrilo Princip, abajo está Nedeljko Čabrinović, a su derecha Trifko Grabež, que son los que se preparan en Belgrado, les enseñan a disparar, les entregan unas pistolas, unas granadas y también unos botellines de cianuro para que se puedan suicidar. Y después se unen a ese complot pues otros
otros conspiradores pertenecientes a Joven Bosnia o a otras sociedades secretas similares que cooperarán en ese magnicidio, que inicialmente tampoco se pensaba que fuera Francisco Fernando, pero cuando se sabe ya definitivamente que va a hacer ese viaje a la ciudad de Sarajevo, pues se decide que sea él. Los otros conspiradores son los 4 que están a la derecha, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Vaso Čubrilović, a la derecha Muhammad Mehmed Basić. Ya por el nombre probablemente verán que era musulmán, una cosa un poquito rara. Es el único caso conocido que en estas sociedades conspiradoras serbias fuera musulmán y quisiera acabar, digamos, favorecer al Estado serbio, que se oponía radicalmente al dominio musulmán. Y abajo está Cvjetko Popović, y a la derecha Danilo Ilić, que era en parte como el cerebro de esa operación. A la derecha de arriba podemos ver el mapa de la ruta que siguieron los conspiradores, los 3 conspiradores. Uno de ellos iba por libre, Čabrinović. Los demás, Princip y Graves, pues siguieron una ruta a través del río Sava en la frontera entre Serbia y Bosnia, y ayudados por la policía y el ejército serbio, probablemente por influencia de los servicios secretos de la Mano Negra, pues pudieron llegar y pasar esas armas a Bosnia y poder prepararse para la acción que preparaban. Finalmente quería hacer una mención, realmente lo puse hace muy poco, porque buscando por internet encontré con gran sorpresa que hay un grupo organizado, es este de la derecha, que reivindica los principios de la Joven Bosnia y de la Mano Negra en estos tiempos. Y, en fin, pues me llenó de sorpresa y de cierta preocupación, ¿no?, que todavía se pueda reivindicar, primero el terrorismo como acción política, y después la República Popular Yugoslava como modo de gobierno. En fin, quiero decir que, aunque parezca sorprendente, pues siguen en cierta medida vigentes estas ideas. Seguimos con los actores y pasamos a Austria-Hungría. En Austria-Hungría, como ya he dicho, pues el emperador era Francisco José, pero había un problema sucesorio bastante serio, porque Francisco José, casado con la famosa Sisi, con Elizabeth, pues tuvo 4 hijos, pero eran 3 hijas y un hijo. El hijo era Rodolfo I, arriba a la izquierda, que probablemente a alguien le suene, en una escena un tanto morbosa y no muy clara. Mató a su novia, que no era querida en la corte austriaca, y después se suicidó él, probablemente por un pacto entre ambos, en una residencia en Mayerling, de la cual creo que hay alguna película. Entonces, claro, quedó descartada esa vía sucesoria porque no estaba permitida la sucesión femenina. Entonces, la línea pasó ya pues a los sobrinos, al hermano y a los sobrinos. El hermano, el padre de Francisco Fernando, murió, y finalmente pues la sucesión recayó en él, en Francisco Fernando. Otros personajes, otros actores de la época de Austria-Hungría, tenemos abajo al conde István Tisza, que era el primer ministro de Hungría, es decir, la parte húngara de la doble monarquía. A continuación vemos a Carlos I, que ante el asesinato de Francisco Fernando fue quien heredaría al comienzo de la Primera Guerra Mundial el moribundo Imperio Austrohúngaro, que desaparecería con el final de la guerra en 1918, por lo tanto fue el último emperador austrohúngaro. Y después otros 3 personajes que también los quiero nombrar porque son importantes en la historia que nos ocupa. En primer lugar, a la izquierda, arriba, vestido con uniforme de gala, de diplomático, tenemos a Alfredo Montenuovo, conde de Montenuovo, que era el chambelán de la corte austrohúngara, y un hombre obsesionado con el protocolo y los principios reales. Voy a anticiparlo porque lo quiero dar después. Probablemente ya saben que el matrimonio entre Francisco Fernando y la duquesa Sofía pues no fue aceptado en su momento, porque no tenía la categoría sanguínea adecuada para heredar el trono de Austria-Hungría, y entonces desde el principio de conocerse esa relación intentaron disuadir a Francisco Fernando de ese matrimonio por inconveniente por completo para la monarquía, y particularmente Montenuovo pues tenía una verdadera obsesión por humillarlos y humillarla particularmente a ella en cuestiones de protocolo, para recordarles siempre que ella ni era ni podría ser ni estar a la altura de un imperio como el austrohúngaro.
Hay un detalle, al final, incluso en el entierro, se preocupa de que en el protocolo, bueno, primero que el archiduque Francisco José ni asista al funeral, y segundo que los catafalcos en los que se instalan para llevarlos al entierro en Artstetten, ni siquiera en Viena, en la cripta de los reyes de Austria-Hungría, pueden ser enterrados. Se preocupa de que la tumba de Sofía, de la duquesa, esté unos centímetros por debajo de su marido, en una humillación póstuma verdaderamente de poco gusto. Y a la derecha, tenemos al general Konrad von Hötzendorf, que era el jefe del Estado Mayor General del Ejército Austrohúngaro, y que era una parte también importante porque representaba una de las maneras de ver la situación de Austria-Hungría y las posibilidades que tenía frente a otras más conciliadoras. Hötzendorf era partidario de la línea dura, lo que ahora llamaríamos un halcón, ¿no? Es decir, entrar en Serbia y acabar de una vez con ese problema y darles un escarmiento a ellos o a quien hiciera falta, ¿no? En fin, un hombre belicista sin mucho sentido, porque Austria-Hungría era una potencia más nominal que militar en realidad. Luego nos referiremos también un poco a eso al hablar de que, curiosamente, la posición de Francisco Fernando era muy diferente. Era mucho más consciente del riesgo que tenía el imperio y era más partidario de hacer concesiones, ello a pesar de que su ideología y su mentalidad era realmente retrógrada y anticuada incluso para esos tiempos. Por ejemplo, tenía una pésima opinión y los trataba pues, como a cerdos, hablaba de ellos en estos términos, tanto a los eslavos del sur como a los húngaros. Y por último quiero hablar del personaje pues, más desafortunado de toda esta historia, abajo a la derecha, que es el general Oskar Potiorek, que era en la época del asesinato el gobernador de Bosnia-Herzegovina y el responsable de la visita real, en la que el hombre pues, no tuvo demasiada suerte, como veremos. Seguimos descendiendo todo el peldaño y llegamos ya a la familia real. El archiduque era sobrino de Francisco José y heredero legítimo al trono pues, por los problemas sucesorios que tenía la Casa Real austriaca. Él, naturalmente, estaba destinado a casarse con alguien de su alcurnia que pudiera heredar el trono y ser la archiduquesa de Austria-Hungría. Pero las cosas del amor, y realmente en este caso es así, son de ese modo. Conoció a una dama, Sofía María Josefina Albina Chote, condesa de Chote, que era una mujer de sangre azul, pero no suficientemente azul. Era Sofía nació en Stuttgart, en Alemania, aunque se crió siempre desde pequeña, su educación fue bohemia. Bueno, dicho bohemia, dicho así parece que fuera hippie o algo así, no, me refiero a Bohemia, la parte de la República Checa. Entonces era una condesa checa, pero estaba al servicio de la corte austrohúngara. Entonces era una dama de compañía. Pero Francisco Fernando la conoció en un baile en Bratislava y se enamoró perdidamente de ella, así de sencillo, y ella de él. Y entonces, a pesar de todos los impedimentos que encontraron por la familia real, pues nada consiguió parar el amor ese y ellos estaban decididos a seguir adelante, pasara lo que pasara. Se casaron mucho tiempo después de conocerse, que empezó en 1889, pasaron 11 años hasta que finalmente Francisco José, el emperador, admitió que se casaran, pero con la condición estricta de que fuera un matrimonio morganático, es decir, que renunciaran explícitamente a cualquier derecho que pudieran tener sobre la corona, incluido el protocolo o cualquier atención privilegiada, absolutamente tanto de ella como de los hijos que pudieran tener. Ellos aceptaron. A regañadientes se les humilló una vez más en la boda, que fue el 1 de julio de 1900, porque no fue apenas nadie, todo, bueno, en fin, nobleza digamos de segundo nivel, nada del emperador ni sus parientes más próximos, y ellos 3 días antes, el 28 de junio de 1900, hicieron otra boda, digamos que no tenía un valor oficial ni legal, pero para ellos era su boda, era la boda en la que ellos pues, se declaraban su amor. ¿Por qué digo estas fechas? Que en general pues no aporta mucho, porque, insisto, lo he dicho al principio, el asesinato fue el 28 de junio, un 28 de junio, y un 28 de junio también de 1389 fue la batalla que he nombrado antes del campo de los Mirlos, entre serbios y otomanos. Entonces, la significación de esa fecha es una significación verdaderamente, prácticamente sagrada para los serbios, y sobre todo si son radicales serbios.
De hecho, fue también una de las causas arguidas y uno de los motivos sentimentales planteados por el extremismo serbio en la reciente guerra de la destrucción de Yugoslavia. Qué mala suerte, precisamente, que se casaran y que pensaran que su amor empezaba un 28 de junio. Eso iba a ser trágico, porque el día del asesinato fue también un 28 de junio y ellos eligen precisamente ese día. Bueno, habían llegado unos días antes a Sarajevo, pero los actos protocolarios en Sarajevo quieren que se celebren ese día porque quieren celebrar su aniversario de bodas, viviendo felices a pesar de todas las trampas en la corte, y además quieren celebrarlo lejos de la opresiva corte vienesa, en un sitio donde van a poder ir en el mismo coche, van a ser aclamados y nadie les va a molestar por un amor inconveniente. Ellos realmente son felices. Él tiene 50 años, Sofía tiene 2 años menos y tienen 3 hijos que son Sofía, Maximilian y Ernest, y la duquesa Sofía está embarazada del cuarto. Cuando muere, pues se acaba también con la vida de su cuarto hijo. Sí, he olvidado decir, a veces me he referido a ella como la duquesa. Una vez que la Casa Real Austriaca comprueba que el empeño de Francisco Fernando es real por vivir con esta mujer, pues consienten en darle un trato mayor al que tiene, y entonces es cuando se le concede el trato de Alteza Real y el nombramiento de duquesa de Hohenberg. Pero duquesa, no archiduquesa. Eso no lo conseguiría nunca, ni a título póstumo. Como he dicho, ellos son invitados a unas maniobras militares en Bosnia de las tropas austrohúngaras. Son invitados por el general Potiore, que el gobernador de Bosnia, como he dicho antes. El 23 llegan después de un largo viaje, que además no empieza muy bien, porque se sabe que en algún sitio han tirado una bomba contra un gobernante, y el mismo Francisco Fernando hace bromas pensando que lo van a recibir con una bomba, me van a tirar una bomba, porque realmente podía ocurrir, no era infrecuente en aquella época. Se alojan en el balneario que está al lado de Sarajevo, en Ilicha, que es donde nace el río Bosna, una zona muy bonita, en el Hotel Bosna, por cierto, y allí pasan unos días, e incluso el día 27 van a Sarajevo y están en las tiendas de la Bascharsija, que es la zona comercial, la zona turca de Sarajevo, haciendo sus compras, compran unas alfombras, compran, en fin, algunos objetos. Al día siguiente empieza ya el acto protocolario propiamente dicho. Primero salen alrededor de las 10 de la mañana de los baños, llegan a la estación de ferrocarril de Sarajevo. Desde allí se dirigen al cuartel del ejército austrohúngaro, al cuartel de Filipović, pasan revista a las tropas y alrededor de las 10:15 emprenden el camino hacia el ayuntamiento, donde serán recibidos por el alcalde, para después, según era lo previsto, pues ir a la residencia del gobernador, comer y acabar la visita. Lamentablemente las cosas no salieron así. El 28 de junio se produce, como digo, este primer viaje de ida hacia el ayuntamiento. En este viaje se dirigen por la calle principal, que se llama Apelquej, o en serbo-croata, Apalova Obala, y a lo largo de esa avenida, en aproximadamente 1,5 kilómetros, en varios de los puentes, en el puente Chumurilla, en el puente Chareva y en el puente Latino, se encuentran apostados varios de los conspiradores de los terroristas. Al pasar por el primero de los puentes, el puente Chumurilla, allí uno de los terroristas dice que la bomba no le funciona, en fin, no se atreve, probablemente tuvo un momento de debilidad. El segundo no tiene un ángulo adecuado para dispararle, por la velocidad del vehículo también. Y el tercero finalmente sí que se acerca, Nedeljko Čabrinović, y lanza una bomba, una pequeña bomba, que rebota en la parte posterior, en la capota que llevaba el vehículo, y sale despedida hacia atrás, causando pues cerca de 20 heridos. Inmediatamente ahí se alteran los planes y se dirigen rápidamente, sin esperar los vítores de rigor, se dirigen rápidamente al ayuntamiento. El conspirador que lanza la bomba, Čabrinović, que lo puede ver abajo a la derecha, que está marcado además con una crucecita, como los demás conspiradores, como veremos, pues era fanático, decidido, pero probablemente no muy listo, porque ingiere la cápsula de cianuro y, por si acaso,
se lanza al río Miljacka. Pero el río Miljacka pues es como, no sé, yo soy de Zaragoza, pues como el río Huerva más o menos, ¿no? Además en aquella época pues el río no tenía mucha agua, entonces pues la profundidad en la zona en que se lanza y prácticamente en cualquier río en el que se podían ver trozos sin agua pues no superaría los 30 centímetros, con lo cual pues el intento de suicidio era un poco ridículo. Por otra parte, lo del veneno también es una historia que puede rayar un poco en el humor negro, pero es curioso que después tampoco funcionaría con otros de los conspiradores, con lo que francamente lo que uno piensa es que consumir ese veneno podía causar la muerte porque estaba en mal estado, pero realmente para suicidarse probablemente no servía. Bien, el archiduque, hay una imagen estupenda de la época, abajo a la izquierda, llega al ayuntamiento y en el ayuntamiento le recibe el alcalde al que hemos nombrado antes, Fehim Čurčić, y otras personalidades del gobierno austrohúngaro y del gobierno local de Sarajevo. El alcalde, el hombre realmente muy preocupado por todo lo que había pasado, no tiene tampoco su mejor momento y recibe en toda la excitación del momento, cuando acaban de lanzarles una bomba y han estado a punto de morir, pues inicia su discurso protocolario sin haberlo cambiado en absoluto, el que tenía ya escrito. Entonces, pues le empieza diciendo que pues la ciudad de Sarajevo os recibe con los brazos abiertos, encantada de recibir. Y claro, llega un momento que Francisco Fernando, pues no, tampoco muy acostumbrado, en fin, una persona de su alcurnia, pues no acostumbrada a ninguna clase de insolencia o lo que él considerara insolencia, pues le replica y le dice: esto es ultrajante, habláis de los brazos abiertos y nos recibís con bombas. Su mujer, con mucho tacto, se dirige a él, le habla en voz baja, y claro, se supone que le dice: tranquilo, Francisco, que no pasa nada, repórtate, Francisco. Bueno, se le pasa, accede y dice pues que agradece a pesar de todo la acogida de los verdaderos ciudadanos que se alegran de verle. Y después de esas palabras protocolarias, de entregarles unas flores y tal, ya se dirigen al viaje de vuelta, que evidentemente no va a ser el mismo. La idea inicial de toda la comitiva es que se acabe inmediatamente ese viaje, porque es que puede seguir habiendo asesinos en cualquier parte y pueden acabar con su vida. Él tiene el empeño personal, accede a ello, pero quiere ir antes al hospital donde se encuentran los heridos por la bomba que había lanzado Chabrinovich. Y esa decisión pues resultará fatal, pero no solo por él, sino por el que he nombrado antes, Potiorek. En ese ínterin, mientras en los discursos del ayuntamiento, el varón, no recuerdo ahora el nombre, bien, una persona de la comitiva del archiduque le sugiere a Óscar Potiorek, al gobernador, que quizá no sería muy inadecuado cambiar esa ruta o suspenderla, a lo que Potiorek responde indignado pero usted cree que Sarajevo es una ciudad llena de asesinos. El otro no dice nada, pero seguramente piensa: sí, Sarajevo es una ciudad llena de asesinos, porque realmente estaba llena de asesinos y era muy peligrosa. Bueno, ese es el primer fallo. Antes ya había tenido otro, cuando su jefe de seguridad, el del general Potiorek, le dice también si no habría que tomar alguna precaución más ante la posibilidad de que ocurra algo. Él le responde indignado que de ninguna manera, que no hay nada y que lo tienen todo controlado. De hecho, no lo tienen controlado, porque sabemos que no había ni 150 policías controlando todo el recorrido de 1,5 kilómetros aproximadamente. Y sabemos también que ni al principio del viaje, ni después de producirse este incidente del lanzamiento de la primera bomba, se sugiere que intervenga inmediatamente el ejército austriaco para reforzar esa comitiva, lo que se rechaza por una razón verdaderamente sorprendente, y es que el ejército austriaco no disponía de los uniformes de gala apropiados para ese protocolo. Entonces se decide prescindir de esa posible escolta que probablemente hubiera dado al traste con el atentado. En estas condiciones el viaje se inicia solo con la parada prevista en el hospital para después dirigirse a la residencia del gobernador, pero hay un cambio de planes que resulta fatal y que también es imputable al general Potiorek, y es que ese cambio de ruta que se ha decidido no se le ha notificado al conductor del vehículo, que vemos arriba a la izquierda, una persona con un gorro así como tirolés de montaña, que es Leopold Loika, que era el chofer oficial del vehículo. Ese coche, por otra parte, era propiedad
del señor que está a la derecha arriba, que es el teniente coronel conde Franz von Harrach, aquí en la foto con su esposa. Franz von Harrach era además una persona de la máxima confianza que protege y siempre está preocupado por la seguridad del archiduque, con el que le une una excelente amistad, por otra parte. De hecho, en el viaje de vuelta, viendo el cariz que están tomando las cosas, se sitúa en el estribo del vehículo para proteger, hasta con su cuerpo, la vida del archiduque. Lo cierto es que al llegar a la calle Francisco José, el vehículo tuerce a la derecha como era el recorrido inicialmente previsto. Pero al darse cuenta de eso, el general Potiorek le dice inmediatamente que dé marcha atrás y que se retire de ahí inmediatamente. Bueno, por un azar, por eso me refería al principio a la extraordinaria sucesión de casualidades, allí está Gavrilo Princip. Y está porque en esa esquina precisamente está una tienda pues de bocadillos, de sándwiches, de una pastelería que se llama Moritz Schiller, de origen austriaco, y había entrado probablemente desmoralizado a comer un sándwich. Y de repente se encuentra ante sus narices al coche del archiduque, parado y haciendo la maniobra de retroceso, que lógicamente no es como los coches actuales. Tenía que parar, quitar el freno, no sé qué, bueno, era una maniobra lenta. Y en ese momento se dirige, desenfunda el arma, pero se pone en medio el teniente coronel conde Franz von Harrach, y aún así, con el coche sigue maniobrando, le da tiempo de dar la vuelta y se sitúa a aproximadamente 4 metros de la condesa, de la duquesa, y del archiduque que está detrás. Y dispara. 2 disparos. Solo puede hacer 2 disparos y, por increíble que parezca, con esa pistola de juguete y su preparación también y su complexión, consigue verdaderamente por una casualidad 2 disparos mortales. Enseguida se abalanzan sobre él, él se toma la cápsula de cianuro que la llevaba ya preparada. Como decía antes, pudo haber muerto por el mal estado del cianuro, pero para suicidarse desde luego no valía porque estaba en mal estado. Intenta también dispararse, pero lo detiene, y lo conducen a dependencias policiales. El disparo, antes de llegar a esto, el primer disparo le alcanza en el abdomen a la duquesa, y el segundo disparo, prácticamente simultáneo, le alcanza en la carótida al archiduque. La duquesa muere en pocos minutos y el archiduque dura un poquito más, unos 10 minutos más, mientras se dirigen a toda prisa a la residencia del gobernador para tratarle, siendo sus últimas palabras, que quizás sean conocidas para alguno. En alemán dice exactamente Soffel, sterbe nicht, bleibe am Leben für unsere Kinder. Que dice Soffel, bueno, es como un diminutivo, ¿no? Sofía, no te mueras, permanece viva por nuestros hijos. Mientras tanto, le preguntan, porque nadie piensa que la situación sea tan grave, apenas un hilillo de sangre corre por su cuello, y le dice al ayudante, al teniente coronel, a von Harrach, le dice ist nicht, le dice varias veces, no es nada, y acto seguido muere, a los 10 minutos de haber recibido el disparo. Bien, esto que ocurrió ese día, que las consecuencias son inmediatas. La noticia llega a Austria y la pareja se envían en un armón mortuorio hasta el puerto de Ploče, en Croacia, y desde allí en barco hasta Trieste, y desde allí en coches de caballos que se van relevando las postas hasta Viena. A partir de ahí, claro, el gobierno austriaco quiere indagar inmediatamente qué es lo que ha ocurrido, cuál es la implicación real del gobierno serbio en ese complot, y finalmente plantea unas condiciones difíciles de cumplir por cualquier Estado soberano, y sobre todo una de ellas, que es que requiere que sean policías austriacos los que investiguen en Serbia qué ha ocurrido ahí. Eso no lo admite, y ahí se inicia como un juego de faroles, un juego de cartas, ¿no? Los serbios cuentan con el apoyo de Rusia, pero también es un paso arriesgado para Rusia. Para Austria es un paso arriesgado también empezar una guerra contra Serbia sabiendo que se puede enfrentar con Rusia. Alemania no va a permitir que su aliado austriaco se quede solo, tampoco va a permitir que Rusia progrese, siendo que tiene frontera con ellos. Francia, que está muy resentida por la guerra franco-prusiana de 1871, está aliada con
con Rusia, lo mismo con el Reino Unido. Y finalmente en esa situación, pues todos deciden tomar la senda que acaba yendo a la guerra. Bien, ahí no vamos a entrar porque sería materia de otra conferencia. Pero lo cierto es que sí que quería decir que respecto a Serbia y a los Balcanes, ¿podemos decir que han sido un éxito los atentados? Pues si lo miramos con la óptica de aquel tiempo, sí, porque los criminales lo que querían era precisamente eso, un cambio radical, expulsar a los austríacos, provocar la guerra si era necesario. A la larga, pues probablemente vemos que no, porque ¿cuál es la situación ahora mismo de la antigua Yugoslavia y de la actual Austria? Pues la actual Austria es un país próspero y moderno, y la antigua Yugoslavia, que por cierto se hace independiente en 1918, como era el deseo de la potencia dominante Serbia, en la forma del reino de los serbios, croatas y eslovenos desde 1918, bajo el mando de Alejandro I Karađorđević, que lo vemos ahí. Esa primera república serbia, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, acabaría llegando después de la Segunda Guerra Mundial a la Yugoslavia, la República Socialista Federativa Yugoslavia que conocemos, que era un país verdaderamente imposible. Y como vimos claramente hace bien poco, en 1990-91, cuando se inicia la ruptura, la destrucción en una guerra terrible, particularmente en Croacia y particularmente en Bosnia y después también en Kosovo, que acaba con Yugoslavia y que además acaba sumiendo a la mayor parte de los países de la antigua Yugoslavia en una situación casi desesperada en lo económico, incluso actualmente. Por lo tanto, es un éxito pues relativo. Claro, ese éxito, ¿qué costes tiene ese éxito? Pues unos costes enormes. Primero, porque genera una guerra terrible, que acaba siendo una guerra mundial, que acaba teniendo alrededor de 10 millones de muertos, y que la guerra en sí misma, además del mal que supone, implica también directamente el surgimiento de los dos peores totalitarismos del siglo y de la historia, seguramente, los fascismos y su forma extrema, el nazismo, y también el totalitarismo comunista. En Rusia, precisamente la guerra provoca eso, que la desaparición del Imperio ruso y el derrocamiento de los zares por parte del régimen soviético que comienza Lenin. Naturalmente también implica la desaparición del Imperio austrohúngaro, la independencia y la erupción de nuevas naciones, la desaparición del Imperio otomano y la reducción del territorio del Imperio prusiano, que, como saben seguramente, pues provocará un sentimiento de frustración y de resentimiento, parcialmente justificado, que tiene bastante que ver con el estallido y la política seguida y el éxito de personajes como Hitler unos pocos años después. Mientras tanto, la justicia austríaca seguía su curso con los participantes en el complot que acaba con la vida del archiduque. Arriba, a la izquierda y a la derecha, vemos escenas de los principales encausados en el tribunal en Sarajevo, y a la izquierda vemos los 3 conspiradores reclutados en Bosnia, que se dirigieron a la sociedad secreta La Mano Negra en Belgrado, buscando el apoyo y el compromiso que obtuvieron por parte de los servicios secretos y de esa organización Mano Negra para cometer un gran atentado. Quiero decir también que esto de los atentados políticos era una práctica, en fin, bastante corriente y extendida tanto en los Balcanes como en toda Europa. En el caso de los Balcanes, por no separarnos demasiado de esa zona, pues podemos señalar varios. Por ejemplo, el intento de asesinato del gobernador de la Galitzia austriaca, el asesinato del vicario general de Transilvania por parte de extremistas rumanos, el intento de asesinato del propio emperador Francisco José, el intento de asesinato del general Baresani, el anterior gobernador de Bosnia antes del general Potiorek, por parte de un extremista serbio llamado Bogdan Đerađić, el asesinato del propio Alejandro, del rey en 1903 serbio, por este complot palaciego al que me he referido anteriormente, el asesinato en 1898 de Elizabeth, de la famosa Sisi, por parte de un anarquista italiano, el intento de asesinato del propio general Potiorek y
He dicho solo los Balcanes, pero tenemos casos en toda Europa, particularmente en la Europa mediterránea. El caso de España es clarísimo, al principio del siglo XX. Alfonso XIII, el anarquista Mateo Morral, intenta asesinarlo con una bomba de gran potencia que también rebota en una capota y acaba matando a cerca de 20 personas que no tienen nada que ver con la boda. Por cierto, que en esa boda de Alfonso XIII, donde se produjo el atentado, estaba presente también Francisco Fernando y su prometida Sofía. Y naturalmente en España, claro, hay que nombrar también los magnicidios de presidentes del gobierno como Prim, Cánovas, Canalejas o Dato. En el juicio celebrado en octubre en Sarajevo, las condenas, por cierto, aunque esto también me referiré después, no quiero dejar de mencionarlo, en esta imagen de abajo, lo que pone, para los que no lean el cirílico, pone Heroi Vidovdana 1914. Heroi es héroe. Vidovdana, el día del Vidovdan, Vidov es un nombre eslavo, mejor dicho, y el día 28 de junio es el día de San Vito, también es conocido como ese nombre, San Vito, Vidov en el caso serbio. Entonces se celebra todavía hoy como los héroes del Vidovdan de 1914 y son venerados como eso, como héroes, como libertadores, como luchadores por la libertad. Con todo lo que he dicho antes de Austria, naturalmente Austria pues era un imperio autocrático, propio también de su época, pero lo cierto es que tenía algunas normas que francamente todavía hoy pueden sorprender un poco por su relativa humanidad. Y de hecho, los 3 conspiradores principales y varios de los otros se salvan de la horca porque son menores de 20 años en el momento de intentar el crimen o de conseguirlo, en el caso de Gavrilo Princip. Se ejecuta a otros, por ejemplo a Danilo Ilic, que sí que es mayor y es el organizador, el alma mater del complot, pero estos prisioneros, no quiero decir con ello que se les tratará bien, ni mucho menos. Pero lo cierto es que, bueno, de hecho, Gavrilo Princip y Chabrinovich llegan a la cárcel enfermos de tuberculosis que ya tenían antes del atentado, por otra parte, pero está claro que en su prisión no mejora. Aparte de este juicio en el que se emiten unas condenas, en estos casos pues son casi todos 20, 16 años, eso hay 4 o 5 ahorcamientos, hay también absoluciones. También es verdad que hay represalias sobre la población serbia después del atentado. También me gustaría hacer alguna precisión que yo creo que ya ha quedado clara a través de lo que he dicho sobre cuál es el juicio de la historia. Naturalmente, si uno va a Serbia, sobre todo, y también a muchas partes y a muchas personas de Bosnia, piensa que son héroes. El juicio de casi toda Bosnia, por supuesto en Croacia, en Eslovenia y en general en los países occidentales, es que son villanos. Yo creo que ya lo he dicho, en fin, el terrorismo como arma política, pues yo creo que no puede merecer nunca demasiada complacencia y no creo que esta sea una excepción. Volvemos otra vez a Sarajevo y querría repasar otra vez los escenarios de ese crimen, también para invitar a quien quiera ir a esta hermosa y llena de historia y de curiosidades ciudad, para que encuentre esos escenarios y muchos otros alicientes. A la izquierda, arriba, vemos lo que era la avenida principal, la Apelova Ovala, en serbo-croata, que es por donde se dirigía la comitiva, más o menos por donde se ven las vías del tranvía. Y al fondo vemos el puente que se ve, un puente con unos óculos centrales en los pilares. Ese es el puente latino, del que hablaré un poquito más adelante, un poco más, que es donde justamente frente al cual se produce el magnicidio. Y abajo, a la izquierda, tenemos una imagen, más o menos la misma imagen desde la misma toma de lo que se puede ver actualmente en Sarajevo. Al fondo, aquí exactamente, este edificio es el edificio donde estaba la tienda de comestibles Moritz Schiller y la esquina en la que se produce el magnicidio, justo enfrente del puente. A la derecha arriba podemos ver una imagen antigua de principios del siglo XX, seguramente, de lo que era entonces el ayuntamiento de Sarajevo, la Vijećnica. Si pueden ver abajo a la derecha pone Das Rathaus en alemán, que es el ayuntamiento. Y abajo es la Vijećnica en el estado actual, recientemente restaurado, por cierto, con financiación del gobierno austríaco, porque la Vijećnica fue bárbaramente bombardeada por los extremistas serbios desde las montañas que rodean Sarajevo y quedó prácticamente destruida, pero afortunadamente pues ha podido ser arreglada. Y abajo tenemos en el trazo
bueno, rojo, aquí se ve negro más oscuro, que es el río, es el recorrido que más o menos siguió el archiduque y la calle que atravesó, que como he dicho, era Apelquay en alemán, Apalova Obala en serbo-croata, y después en época reciente, en la época de Yugoslavia, pasaría a ser la llamada Obala Vojvode Stepe, en honor a un voivoda, que es una especie de rey medieval, Esteban, digamos, y actualmente se llama Obala Kulina Bana. Seguimos en estos escenarios de ese área. Volvemos al puente, un puente que con muchísima historia y con mucho que contar. El puente actualmente se llama, como siempre se había llamado, el puente latino, y se llama puente, la palabra eslava para puente normalmente es most, pero Bosnia, que ha estado ocupada durante siglos por los otomanos, se llega a adoptar todavía hoy la palabra otomana chupria. Así es como se le llamaba al puente, el puente latino, porque daba al barrio latino, donde vivía la colonia latina, sobre todo italiana, en la ciudad en aquel entonces. Después, con la llegada de Tito y el final de la Segunda Guerra Mundial, el puente se rebautizaría otra vez con la palabra eslava, most, y en honor a Gavrilo Princip, y era el puente Gavrilo Princip, en honor al terrorista. En esa parte, hasta que acabó la Primera Guerra Mundial, se erigió inmediatamente, muy poco después, se convocó un concurso de escultura para un memorial para el archiduque y su esposa, la duquesa de Hohenberg, Sofía, que lo vemos arriba a la derecha, llamado en alemán el Sühne-Denkmal o Spomenik en serbo-croata. Es un memorial un poquito aparatoso, las columnas miden aproximadamente 10 metros. Eso, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, pues el nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos, la proto-Yugoslavia, digamos, lo derribó inmediatamente. Únicamente se conservó el relieve de la pareja real, lo demás se destruyó todo. El relieve se guarda en el Museo de Bellas Artes, creo que es de Sarajevo. Y abajo vemos una vista de cómo se veía ese memorial desde el lugar exacto del asesinato en la calle Francisco José. Otro escenario, ya el del asesinato propiamente dicho, si ven la imagen de la izquierda, en alemán arriba esta cruz, y abajo fue el lugar exacto en el que estaba el archiduque cuando se le disparó. Arriba en alemán pone Ort, el lugar donde se produjo el atentado del 28 de junio. Vemos todavía, pueden ver el rótulo de Moritz Schiller, que era una empresa pues de alimentación, una especie de ultramarino que diríamos ahora, y arriba, otro testimonio curioso de la historia, los seguros Osiguranie Croatia, que todavía se pueden ver patrocinando equipos deportivos actualmente. Claro, naturalmente eso en la época yugoslava desapareció por completo. Y este puente ha dado muchísimas vueltas a lo largo de la historia, y muy curiosa. Abajo podemos ver, bueno, como he dicho, cuando acabó la Primera Guerra Mundial y se constituyó el primer reino yugoslavo de los serbios, croatas y eslovenos, así llamado, lo que se produjo fue una glorificación del movimiento de Gavrilo Princip y sus cómplices. Después, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes crearon un estado títere en Croacia y parte de Bosnia también, gobernado por los terribles fascistas Ustaša croatas, y invadió Serbia y el resto de Bosnia. Ellos quitaron las placas y los homenajes en honor a Gavrilo Princip, puesto que había atentado contra el Imperio Austrohúngaro y Austria, pues bueno, en una parte del Reich alemán ya desde 1938. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, con la nueva Yugoslavia socialista, es cuando se instalan, quizá alguien hasta haya viajado a Sarajevo y lo haya visto, esta placa central abajo, donde habla, bueno, pues eso, del honor a los héroes que en 1914, en fin, lucharon por estas cosas, ¿no? Y pueden ver abajo las pisadas, exactamente la posición de los pies del asesino Gavrilo Princip en el momento y en el lugar desde donde le disparó al archiduque y a la duquesa. Naturalmente eso cambió con la ruptura de la antigua Yugoslavia y la independencia y la guerra en Bosnia a partir de 1992. Por supuesto, ese extremismo serbio no era ni es bien considerado por la mayor parte de la población bosnia, que considera a los austríacos, por otra parte, con la perspectiva que dan los años, por otra parte, con unos
como una potencia extranjera, pero benigna y productiva, que al menos hizo alguna cosa. Esas pisadas de Gavrilo Princip y esa placa en honor de Gavrilo Princip y los otros conspiradores fue retirada y se encuentra actualmente en el museo que hay en lo que antes era Moritz Schiller. Hay un museo dedicado al asesinato y ahí se conserva esas pisadas y esa placa. Ahora lo que hay actualmente es la placa que vemos a la derecha, que es una placa neutra en serbo-croata arriba y en inglés abajo, que simplemente dice que desde este lugar Gavrilo Princip asesinó, y utiliza ese verbo, al archiduque y a su esposa Sofía. Es curioso, antes lo que hablaba de los nazis, los yugoslavos, socialistas, tal. Es curioso eso, las vueltas que da la historia, porque en el caso de esta calle, por ejemplo, donde gira fatalmente el chofer por no tener la indicación apropiada para que no lo hiciera, cómo han cambiado los nombres y cómo cambian las épocas. En aquel momento era la calle del emperador Francisco José. Después, en la época yugoslava, pasa a llamarse la calle de la Jugoslovenske Narodne Armije, es decir, la calle del Ejército Nacional Yugoslavo. Y en estos momentos, después de la guerra, tiene otro nombre también bastante grandilocuente y significativo, que es Branilaca Sarajeva Zelenih Beretki, que significa los boinas verdes defensores de Sarajevo, es decir, unidades voluntarias extranjeras que acudieron a defender la ciudad ante el asedio serbio en los años 90. Eso mismo ha ocurrido con las otras calles, por supuesto. Por ejemplo, como decía antes, el Apelkvei, el muelle del río, como era conocido originalmente, después pasó a ser el Ovala Voivode Stepe y actualmente Ovala Kulinavana, en homenaje a personajes interpretados de una manera o de otra que existen en la historia antigua de esa parte de la antigua Yugoslavia. Finalmente, quiero nombrar a varios lugares en los que se puede hacer, digamos, no exactamente turismo, pero sí conocer un poco más el rastro y la huella que dejó el magnicidio de 1914. Al primer lugar al que me quiero referir es al castillo de Konopiste. No se ve arriba, no sé, no se ve bien, pero en fin, me pueden creer que es el castillo de Konopiste, que está junto a una ciudad pequeña checa que se llama Benešov, que está cerca de Praga, al sur de Praga. Ese castillo era la residencia, digamos, oficial y además la más querida, la residencia familiar del archiduque y su familia, de sus 3 hijos y de su esposa. Allí, ahora mismo, pues es un lugar, un pequeño reclamo turístico y hay, parejas vestidas de archiduque y la duquesa para hacerse fotos y estas cosas. Y a la izquierda podemos ver una de las aficiones de Francisco Fernando, que, como he dicho, era un hombre pues un poco particular, no demasiado querido en su tiempo, no demasiado inteligente, pero con unas ideas un tanto anticuadas, incluso para su época, y que tenía 2 pasiones fundamentales, aunque tenía cierto sentido para la política. Pero sus pasiones fundamentales eran viajar. De hecho, viajó pues por Próximo Oriente, por toda Europa, llegó hasta España, y la caza. No es el mejor momento para hablar de la caza, pero sí que quiero comentar que es que la afición cinegética de Francisco Fernando era verdaderamente increíble. Yo, cuando empecé a leer cosas sobre este tema, leí en varios sitios que había matado a entre 250.000 y 300.000 presas. Eso desde un punto de vista numérico es increíble, porque es que tenía 50 años, entonces, contando que empezara a disparar a los 10, pues salen unas 6.000 al año. Un verdadero killer el hombre. Y al principio pensé, no puede ser cierto, seguramente serán 50.000 o otra cifra. Pero es que, viendo más cosas de este castillo de Konopiste, como esto, así hay salas y salas, con todos sus trofeos. Y un día pues tuve la oportunidad de ver, no sé si ven que debajo de alguna de estas se ve como una pequeña inscripción, pero es que estaban cuidadosamente numeradas, y he visto la inscripción de creo que es alguna especie de ciervo, con el número significativo 249.999. Entonces, o hicieron trampas o verdaderamente, no sé cuántos mataría al final, pero desde luego muchos. Era un gran cazador, está claro. Otros lugares para el recuerdo en Austria son Viena,
y Adstetten. Adstetten está a mitad de camino entre Viena y Linz, prácticamente a las orillas del Danubio y cerca de las dos capitales, cerca de Wels y Amstetten. Viena es la capital imperial, pero, como ya he dicho, a causa de su matrimonio morganático, pues Francisco Fernando renunciaba a buena parte de sus derechos, sobre todo protocolarios, y de hecho tiene su propia, sobre todo a efectos funerarios, su propia capital archiducal en este lugar que nombro, Adstetten, que es donde están enterrados actualmente, el mausoleo que se ve abajo a la derecha. Y arriba a la izquierda es el momento, los días posteriores al asesinato, la capilla ardiente que se preparó, en la que, aunque no se percibe muy bien, es donde estaba ese pequeño detalle de los centímetros más alto para el catafalco del archiduque. Por supuesto, en Viena, si uno quiere recorrer el rastro del asesinato, del magnicidio, del origen de la Primera Guerra Mundial, un lugar de visita imprescindible es el Museo Militar de Viena, conocido normalmente por los vieneses como el Arsenal, el edificio que está arriba a la izquierda. Allí podemos observar todavía la guerrera de general de caballería de Francisco Fernando utilizada, y esa rasgadura que tiene es porque el archiduque era un hombre muy presumido y no le gustaba ni siquiera abrocharse los botones y que pudiera levantarse alguna solapa, y normalmente hacía que cuando llevaba un traje que le sentaba perfectamente, porque el hombre tenía buen tipo, pues ordenaba a su séquito que le cosieran en lugar de abotonar el uniforme, y eso probablemente, bueno, no es que le hubiera salvado la vida, pero probablemente hubiera facilitado algo las cosas, porque al principio no conseguían descubrir la magnitud de la importancia de la herida en la carótida, y hasta que le pudieron romper el traje, pues prácticamente ya era tarde para taponar esa herida. Bueno, ese uniforme está ahí. Hay también algunas de las pistolas y de las bombas que se ven ahí a la derecha, entregadas a los asesinos. Y por supuesto se puede ver el coche. Yo no entiendo mucho de vehículos. Es un Graf und Stiftphaeton. Un coche parece muy moderno en su época, que es el que se utilizó. Y a la derecha también, arriba, podemos ver dónde está el uniforme, el casco que llevaba, el pantalón y el diván en el que probablemente estaba ya muerto antes de llegar ahí, en la residencia del gobernador, pero en el diván en el que expiró. Otro lugar para el recuerdo, naturalmente, es Belgrado, la capital de Serbia, en cierto modo la capital eslava de una potencia que ha luchado muchos años por ser la potencia dominante, y que en buena parte lo consiguió hasta esta bestial implosión de los años 90. Belgrado es una ciudad muy especial, una ciudad en la que confluyen dos grandes ríos, como son el Sava, a la izquierda, dentro del Danubio. Es una ciudad muy especial también, con muchos restos de lo que ha sido esta accidentada historia de los eslavos del sur, que es lo que significa Yugoslavia. Es sede del mausoleo de Tito. Aquí lo vemos arriba a la izquierda, en primer plano el de su esposa Jovanka, que murió el año pasado, y después el grande, el de Tito, que aunque proporcionó ciertas cotas de bienestar, teniendo en cuenta el lugar desde donde procedía después de una guerra civil y paralelamente la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación brutal alemana durante la Segunda Guerra Mundial, pues pudo llevar al país, a costa de una represión muy notable, a ciertas cotas de bienestar que, al no poder superarse, pues en buena medida volvieron a desencadenar los nacionalismos que nunca habían desaparecido en una nación completamente artificial. En Serbia, como decía, el recuerdo de los conspiradores es muy diferente al que puede haber en otras partes. De hecho, este verano he estado en Belgrado y he podido ver muy cerquita de la estación, una calle bastante principal, ahí a la derecha en el centro, la calle dedicada a Gavrilo Princip. En Belgrado, por supuesto, otra visita de gran interés, son todas las demás fotos, es también el Museo Militar de Belgrado, donde, entre otras cosas, pues se habla de la historia serbia y se habla también de lo que ocurrió en Sarajevo, probablemente de una manera mucho más rebajada de lo que era hace unos años, porque ahora los gobiernos serbios, pues afortunadamente desde hace ya unos años, pues están entrando en una senda de mayor colaboración y de una actitud mucho más moderna de la que fueron los gobiernos terribles de gente como Slobodan Milosevic, el causante del incendio en los Balcanes. Allí todavía, digamos que se glorifica tanto la figura de los conspiradores,
como algunos valientes que acabaron con un régimen de ocupación y tal en favor de Serbia. Bueno, esperemos que ese tipo de mentalidad vaya cambiando. Y finalmente, en este apartado de lugares para el recuerdo, pues claro, hay que hablar de Sarajevo y de los muchos rastros que encontramos del asesinato y del origen de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, para ver que la ciudad, pese a todo lo que ha sufrido, sigue siendo una especie de esa Jerusalén europea que he nombrado. En el cementerio de Kosovo, que sigue siendo el cementerio principal de la ciudad, se puede encontrar un mausoleo muy grande en honor a los héroes del Vidovdan, a los tres conspiradores, Princip, Chabrinovich y Graves, que no ha sido destruido después de la guerra, lo cual podía haber ocurrido porque de hecho ha ocurrido con lugares en los que vivió Princip, que en la época yugoslava se habían sacralizado y después pues claro, han pasado al olvido e incluso a manifestaciones de ira por asociarlo con cierta lógica a los criminales que estaban disparando sobre civiles indefensos en los años 90. El edificio que acogía antes, como he dicho, arriba a la derecha, la tienda de ultramarinos Moritz Sila y Seguros Croacia, ahora es un pequeño museo dedicado precisamente al atentado. No hay demasiadas piezas importantes porque, como he dicho, están casi todas pues en Konopiste o en Viena sobre todo, pero tiene cosas y testimonios interesantes de lo que ocurrió en esa época. Por cierto que antes, no quiero que se me olvide, he hablado de Konopiste y hay otro sitio en la República Checa que también quiero nombrar en estos lugares para el recuerdo, que es Terezín. Terezín es la foto de arriba a la derecha. Quizá si les digo otro nombre seguramente les sonará más, que es Theresienstadt. En la época nazi, Terezín, que es una localidad checa, era una prisión también del Imperio Austrohúngaro, en la que se internó en esa celda número 1 a Gavrilo Princip, que acabó muriendo allí de tuberculosis y probablemente de una gangrena en un brazo que tenía en mal estado. Por cierto, en sus últimos días, cuando se le iba a trasladar al hospital, dijo una frase que verdaderamente hace dudar un poco de su equilibrio mental, ¿no? Le sugirió a sus captores austriacos que no le trasladaran, que lo clavaran en una cruz, que le prendieran fuego para que eso iluminara el camino a la libertad del pueblo serbio. Bueno, un poco peculiar, ¿no? Bueno, pues como digo, esta prisión de Terezín después pasó a ser dominada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser Theresienstadt y fue un campo de concentración de los peores que tuvo la Alemania nazi. Ojo, digo un campo de concentración, no de exterminio, porque eso es otra categoría. Bien, ¿y cómo está Sarajevo hoy? Pues antes, he dicho hace poco, abajo a la izquierda tenemos el edificio de la Vijećnica, que actualmente es la Biblioteca Nacional de Bosnia, restaurada con fondos principalmente del gobierno austriaco, y arriba una foto bastante conocida del gran fotógrafo cordobés, pero que trabaja para el Heraldo de Aragón y desde hace muchos años en Aragón, que es Gervasio Sánchez. Una foto extraordinaria de los primeros días del asedio y cerco de Sarajevo, cuando se destruyó completamente este magnífico edificio. Arriba a la derecha podemos ver una panorámica actual muy similar a las que he puesto del siglo XIX al principio de la exposición, de la ciudad de Sarajevo y sus puentes, la Vijećnica y los puentes de Chareva, del Kaiser, el puente latino, etcétera. Y abajo, finalmente a la derecha, una foto también reciente, bueno, de hace unos pocos años, del lugar exacto también de Ovala Kulinavana, que se llama actualmente, y en el cruce con el puente latino, y un resto pequeño del memorial levantado del Sühne-Denkmal en honor del archiduque y su esposa. Por supuesto, Sarajevo, enlazando un poco con el principio, es una ciudad que podría decirse que es un epítome, un compendio del siglo XX. En cierto modo, la historia europea del siglo XX se puede decir que comienza y acaba de algún modo en Sarajevo. Empieza con ese magnicidio que da inicio a la Segunda Guerra Mundial y se puede decir que acaba con la ruptura de una de las cosas que empezó con aquella Primera Guerra Mundial.
con las terribles guerras y episodios de limpieza étnica derivados de la ruptura de la antigua Yugoslavia y en particular en Bosnia. Aquellas escenas tan conocidas de la avenida de los francotiradores, esa pintada, como he nombrado antes, o el libro que yo tengo que lo titulé así, Welcome to Hell, en otra foto de Gervasio Sánchez, que avisaba a los periodistas extranjeros de que llegaban efectivamente al infierno. Pero no olvidemos que unos años antes, en 1984, Sarajevo había sido capital olímpica, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. Esa ciudad, que vemos en este mapa, en los colores rojizos, grises, son todos los lugares, las montañas donde hacía muy poco tiempo se habían hecho saltos de esquí, las pruebas de esquí, el bobsleigh, todas esas competiciones, durante muchos años han estado ocupadas por una banda de criminales bien armados y con voluntad de matar indiscriminadamente, que mataron alrededor de 10.000 personas en un cerco de más de 1.000 días, del que la ciudad pues todavía no se ha repuesto completamente. He puesto aquí al lobo Butchko, la mascota de aquellos Juegos Olímpicos, que ahora sigue siendo un triste testigo que todavía se ve en muchos sitios en Sarajevo de lo que pudo haber sido y lo que ha acabado siendo esta ciudad tan importante que, como decía, bien podría ser considerada en parte como capital nuestra. Y finalmente me quiero referir a los que ya he hecho muchas referencias, a los puentes de Sarajevo. Hay muchos puentes, en muchos estaban apostados los criminales, muchos han servido para unir las dos orillas, en muchos, en la guerra reciente, se disparaba desde una orilla a los que resistían en la otra, y es una ciudad en la que los puentes ejemplifican muy bien esa tradición. Y he puesto dos de ellos que me parecen especialmente representativos. Uno, al que ya hemos hablado largamente, el puente latino, junto al cual se produjo el magnicidio, y otro, un puente que está ya, Sarajevo ha crecido como otras ciudades, claro, y es un puente que se encuentra en el extremo oeste de la ciudad, y es un puente, aquí no se ve bien, pero está dedicado a Olga Suchich y Suada Dilberovic, que fueron las dos primeras víctimas de la mal llamada guerra, en fin, del asedio y el cerco criminal de los extremistas serbios a la ciudad de Sarajevo, que empezó en 1992. Ellas fueron las primeras víctimas de francotiradores un 1 de abril de 1992 y este puente nuevo se dedicó a su memoria. Y por eso, como decía, esta capital, esta ciudad Sarajevo, epítome del siglo XX, pues me parece que merece la pena recordar para acabar el puente latino como el lugar, el símbolo del origen de la Primera Guerra Mundial, y el puente en homenaje a los asesinados en la ciudad de Sarajevo en un cerco terrible en tiempos tan recientes. Y bueno, nada más, muchas gracias y a su disposición si alguien quiere preguntar algo o comentar lo que sea. Gracias.